Bon dia. Vaig a presentar-vos a Joan Torres. Ell ha nascut a Granada, està casat, és pare de 3 fills, és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, exerceix com a catedràtic en la Universitat de Sevilla al Departament de Teoria Econòmica i Economia Política. Al llarg de la seva vida acadèmica ha combinat la seva activitat docent i investigadora. També és col·laborador de numeroses organitzacions no governamentals i ha actuat en ocasions com a consultor internacional i assessor de governs i institucions internacionals. És membre del Consell Científic ATAC Espanya. En aquests últims anys l'hem vist moltes mitjans de comunicació, perquè al costat de Vicenç Navarro ha presentat un document econòmic base de propostes per a Podem. A la seva web, Ganes d'Escriure, podem trobar una gran quantitat d'articles, de llibres, de conferències. Només els títols d'aquestes es donen la pista de per on dirigeix la seva mirada. España va bien y el mundo tampoc. El que Espanya necessita, una rèplica amb propostes alternatives a la política de retallades del PP. Contra la crisi, una altra economia, una altra forma de viure. Hi ha alternatives. I junt a Vicenç Navarro, un dels últims llibres d'ell és, i crec que ens interessa, el que has de saber per a que no et roben la pensió. Els temps actuals ens parlen de Joan Torres, perquè necessitem pensar que hi ha propostes de canvi reals per a la nostra societat. Per això ens trobem aquest matí amb un home d'ulls oberts i mans ocupades. Els problemes econòmics i socials del nostre país no li deixen indiferent i per això la veu i la paraula en anàlisis de realitat i la denúncia. La seva web encapçala la frase de Juliol Cortázar que diu: no accepte altre orden que les de les afinitats, una altra cronologia que la del cor, ni un altre horari que el de les trobades a les deshores, les veritables. Esperem que este dissabte es trobem a deshores amb Joan i escoltem com el capitalisme deshumanitza i mata. Agraïm a Joan Torres que hagi acceptat la invitació d'estar entre nosaltres i li donem la paraula. Buenos días, muchas gracias por la invitación que me llena de satisfacción y me proporciona cariño, me proporciona compañía, estímulo y por lo tanto pues más ganas de seguir trabajando, aunque uno solo puede hacerlo muy modestamente en relación con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Muchas gracias a la organización, a todos ustedes por estar aquí, por la invitación generosa que me hacen a lo único que yo puedo hacer, que es pensar en voz alta, provocar la reflexión y compartir con ustedes pues el resultado del estudio que yo hago de lo que está ocurriendo en el mundo, en el planeta, en nuestro país. La verdad es que a veces me pregunto qué es más desolador, si el sufrimiento de tantos millones de personas, los desastres que están ocurriendo en el planeta, o que todo eso ocurra con una casi generalizada indiferencia de la gente. Yo creo que eso es lo que cualquier persona de buena voluntad, con independencia de su filiación política, de su ideología, de sus afinidades, de sus creencias, se tendría que plantear hoy día. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre? ¿Y por qué dejamos que ocurran las cosas que están ocurriendo? Si se echa una ojeada a nuestro mundo, verdaderamente, como digo,
pues lo que uno siente es desolación. Hay alrededor de 2.700 millones de personas, que es casi una de cada dos personas en el mundo, que no tienen acceso a agua limpia. Beber un vaso de agua limpia, utilizar agua o un sistema elemental de saneamiento, es algo que está fuera del alcance de la mitad de la población mundial. Y eso hace que una de las principales causas de muerte de los niños, de las niñas en todo el mundo, sea la diarrea. La diarrea. ¿Quién de nosotros se preocupa cuando uno de nuestros niños o niñas tiene una pequeña diarrea? Para gran parte de la población mundial eso es la antesala de la muerte de sus hijos, porque no tienen agua limpia. Hay alrededor de 1.000 millones, 1 de cada 7 personas en el mundo que tienen hambre. Pero ojo, cuando decimos que tienen hambre no es como lo decimos nosotros el día que no hemos desayunado, uy, estoy hambriento. No. Hambre de morirse de hambre. Cada día, yo sé que muchos de ustedes, casi todos seguro, conocen estos datos, pero yo no renuncio a repetirlos. Cada día mueren, en las estimaciones más bajas, en el mundo 40.000 personas de hambre. 40.000 personas cada día. Son muchas. Díganme ustedes, ¿conocen algún drama mayor que ese? ¿Conocen algún accidente, alguna perturbación sideral que provoque más muertes que el hambre? ¿Conocen algo que haya producido diariamente, un día tras otro, 40.000 muertes? Yo creo que no. ¿Cuántas veces han oído ustedes esa noticia? ¿Cuántas noches han encendido la televisión o han puesto la radio o han leído por la mañana el periódico y han visto como primera noticia: hoy han muerto de nuevo 40.000 personas de hambre? No es noticia. ¿A quién le va a importar que se mueran cada día 40.000 personas de hambre? ¿Para qué se va a hablar de eso? El listado de datos que reflejan la realidad del mundo es amplio. Yo se lo leo a mis alumnos cada año, los primeros días de clase, casi a veces el primer día, ¿no? Entre 2.000 y 2.500 millones de personas en el mundo, casi la mitad, el 40%, no disponen de atención sanitaria. Prácticamente la mitad de la población mundial vive con menos de $2 al día. En fin, no voy a seguir, ¿no? 225 millones de niños, incluso de menos de 5 años. Menos de 5 años trabajan en actividades tan duras, tan penosas, que ustedes no podrían ni imaginar, si ninguno de los que estamos aquí podríamos imaginar la dureza, el sufrimiento. 225 millones de niños en minas, cosiendo las zapatillas que llevamos puestas, porque tienen unos dedos más pequeños para coser mejor, sin vivienda. Y lo que es más trágico, con unos padres deseando que ojalá no dejen de trabajar porque es el único ingreso que tienen para malvivir. Esa es la fotografía, una fotografía rápida de nuestro planeta. Podríamos seguir. Ustedes trabajan
en organizaciones sociales, conocen la realidad de los comedores, la realidad de las familias que se han quedado sin nada. No les tengo yo que contar lo que ocurre aquí, en la España, en Valencia, en Sevilla, de 2015, en la cuarta economía del euro, la 11ª economía del mundo, sin necesidad de irnos a unos cuantos miles de kilómetros. Mis colegas en las facultades de económicas, cuando alguien le plantea este tipo de cuestiones, siempre dice lo que dice cualquier manual ortodoxo de economía en el primer capítulo. Es lamentable, sin duda. Todo eso es lamentable. Pero es que los recursos son escasos. Vivimos en un mundo en donde no hay. Y como no hay, pues es inevitable que haya personas, incluso millones de personas, que no tengan para vivir. Y con esa respuesta reciben premios, honores, premios Nobel, el reconocimiento de las clases políticas dominantes, de las grandes empresas, hacen informes bien pagados. Es un problema de escasez. ¿Qué le vamos a hacer? Lo más que podemos hacer es procurar elegir bien para aprovechar de la mejor manera posible esos recursos que son escasos. Se lo dicen a la gente y la gente se lo cree. El organismo de las Naciones Unidas, que se encarga de estudiar los problemas de la alimentación, nos dice que con la producción que hay en el mundo, con los recursos que tenemos, no mejorándolos, como deberíamos lograr mejorar, con los que hay, con nuestra defectuosa manera de producir, se podrían alimentar casi al doble de la población mundial. Resulta que en España tiramos el 30% de la comida que compramos y el 15% ni siquiera la abrimos. ¿Cómo podemos decir que hay escasez? ¿Cómo podemos decir que la gente muere de hambre porque no hay medios, si es que no es verdad? Se tiran cosechas, se tiran millones de toneladas y hay dinero de sobra. Mire, le voy a poner un ejemplo. En el año 2009, la crisis acababa de dispararse. El presidente del Banco Mundial, que no es precisamente, bueno, digamos una persona sospechosa, ¿no?, de radicalismo, reclamaba al mundo 2.400 millones de dólares para evitar la muerte cada año de 500.000 mujeres, más o menos una cada segundo. Desde el tiempo que yo he empezado a hablar, cuenten la cantidad de mujeres que han muerto por falta de atención sanitaria en el parto, atención elemental. 500.000 mujeres cada año, 500.000 de mujeres para las cuales traer la vida en la muerte, porque no tienen, pues eso que les decía antes, un poco de agua limpia, alguien que las atienda elementalmente. 500.000 mujeres. El presidente del Banco Mundial decía, lo podemos resolver, necesitamos 2.400 millones de dólares. No recogieron nada y las 500.000 mujeres siguen muriendo en el parto. ¿Saben ustedes cuánto ganó en ese año 2009, año de crisis, un año malo, como estos de crisis, el Banco de Santander? Solo un banco, el Banco de Santander, en un año de crisis, en el año 2009, ganó 2.100 millones de euros. O sea, solo un banco en un trimestre, no en todo el año, en el primer trimestre del año, ganó más
de lo que se necesita para acabar con el drama de 500.000 mujeres muriendo cada año por falta de atención en el parto. Y mis colegas van a clase a decirle a los jóvenes que el problema de la economía mundial es que no hay recursos. Lo que está ocurriendo no es que en el mundo no haya recursos. Lo que ocurre es que se reparten de una manera cada vez más concentrada. Un solo dato. En Estados Unidos, el incremento de ingreso que hay cada año, en los últimos años, o sea, de la nueva renta que se genera anualmente, imagínense que sea $100 de más en el año 2013, de esos $100 nuevos de incremento, 93 se van al 1% más rico. O sea, de 100 personas, el más rico se queda con el 93% de la tarta. ¿Qué le queda a los demás? Y mis colegas van a las facultades de economía a decir que el problema de la humanidad es un problema de escasez. Estamos viviendo no solamente en un mundo fatídico para millones de personas, sino también en un mundo cínico, mentiroso, en donde la injusticia está basada en mentiras. Y entonces yo creo que tendrían ustedes que reflexionar no sobre algo que a veces parece que es tan grandioso que nos desborda. No estamos hablando de mover la dirección del movimiento de los planetas, no estamos hablando de evitar las grandes tragedias del mundo. Yo les lanzo la reflexión, no estamos ni siquiera evitando o contradiciendo la gran mentira que día a día nos están lanzando. Yo creo que esa es la primera cuestión que tendríamos que poner sobre la mesa. Hay que combatir la mentira y hay que comenzar por combatir la mentira para poder hacer que la gente no sufra tanto. Esa sería la primera idea que a mí me gustaría transmitirles en una reflexión sobre el mundo de hoy. Es una reflexión, lo sé, dura. El sufrimiento es mucho, es duro, pero no es bueno, ni es justo, ni es riguroso que esa percepción del sufrimiento de los demás, de lo mal que en esas cuestiones tan importantes funciona el mundo, nos impida ver que el mundo está cambiando. Porque también ahí hay una segunda mentira que se traslada diariamente a la gente. Nada puede cambiar, nada se puede hacer. Esto es así. Y es muy importante ser consciente y transmitirle a la gente que esa es otra mentira, como digo, es falso. El mundo está cambiando y somos capaces de mejorar la condición de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y sabemos lo que hay que hacer para que pueda cambiar la situación y para que el mundo sea de otra manera. En 2013 publicó el Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo, que muchos de ustedes conocen, un informe que era pues un poco conmemorativo de su aniversario. Y decía en ese informe, muy documentado, muy riguroso, el desarrollo funciona. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos las palancas, decía el informe, que hay que tocar, los botones que hay que apretar para que las cosas cambien y las condiciones de vida de la gente mejoren. Y el informe era todo un análisis en positivo de aquellas medidas, aquellas estrategias, aquellas formas de actuar que han mejorado la condición de vida de la gente, que hace que muera menos gente de hambre, de padecimiento, por falta de atención sanitaria, que puedan ir a las escuelas.
El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, diseccionaba las medidas que han hecho país por país avanzar y las medidas que al no ser aplicadas habían hecho que otros países avanzaran menos o que no avanzaran. Y decía el PNUD, fijémonos en eso, porque cuando se han aplicado esas políticas las condiciones mejoran. ¿Se han resuelto del todo? No, pero mejoran. Ese es el camino. Y dice el PNUD, cuando se le da participación a la gente, cuando se respeta el medio ambiente, cuando las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, cuando el bienestar y el desarrollo humano es el centro de las políticas, cuando se combate la desigualdad, cuando los estados, los gobiernos actúan para favorecer la creación de riqueza y repartirla mejor, cuando los mercados son de más competencia y no están bajo el dominio de grupos muy poderosos, cuando se le da herramientas a la gente para que la gente dispongan de autonomía personal, laboral, productiva, cuando la gente puede decidir en igualdad de condiciones, dice el PNUD, entonces las economías mejoran, pero mejoran no porque aumente solo, como a veces nos quieren hacer también creer que es mejorar la economía, el Producto Interior Bruto, no, porque mejora las condiciones de vida de las gentes, porque viven de otra manera, porque viven mejor, porque son más felices, porque no tienen que despertarse día a día con el temor de que ese día mueran sus niños pequeños por falta de agua, por no saber a dónde ir. Esa, podríamos decirlo, es la buena noticia, hay que saberla, hay que llevarla también debajo del brazo, hay que transmitir ese mensaje a la gente. Podemos cambiar, sabemos cómo se puede cambiar y las cosas cambian cuando se aplican esas políticas. Aprendamos, por lo tanto, cuáles son esos instrumentos. Desarrollemos esas formas de actuar, reclamemos que se pongan en marcha políticas de ese tipo, medidas, estrategias de esa naturaleza que algunos organismos internacionales nos están diciendo que son las que permiten, como digo, mejorar la vida de la gente. Esa es la segunda idea que yo creo que es importante tener presente. Es verdad que vivimos en un mundo que da vergüenza verlo, en un mundo que da asco, hablemos claro, da asco que hasta en la principal economía del mundo, Estados Unidos, haya casi 50 millones de personas que tienen que recurrir a ayudas para poder alimentarse más o menos adecuadamente, en la primera potencia mundial. Da vergüenza y da asco que el mundo sea así, pero acto seguido, no olvidemos que también el mundo es capaz de mejorar y que, como dice el informe de las Naciones Unidas que he mencionado, en el año 2012 solo 2 países estaban peor que en 1990 en cuanto a desarrollo humano. Pero eso no había pasado en el año 2000. En el año 2000 había 18, no 2, 18 que estaban peor que en el año 90. Quiere decirse que, como he dicho antes, es evidente, es claro, es real que se pueden aplicar políticas que mejoran el desarrollo humano, la vida de las personas. No hace falta ser un lince para darse cuenta o para entender que un mal, una enfermedad, no se puede curar si no se conocen bien sus causas. Entonces es muy importante entender y analizar lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, las causas de esas situaciones que producen tanto daño. Estamos viviendo en estos últimos años una crisis que es desgraciadamente como un laboratorio, ¿no?, que nos permite saber lo que está pasando y qué causas tiene. En realidad, la primera vez que se utilizaba
en Grecia la palabra crisis se refería, tenía un origen, un sentido muy interesante, porque era una palabra, era un término que se utilizaba para ese momento en el que no solo cambiaban las cosas, sino en el momento en que era posible conocer lo que le estaban pasando a las cosas y por lo tanto emitir un juicio. Para los médicos la crisis no era solo el momento de cambio, el momento en el que se modificaba la situación, sino el momento en el que el médico podía analizar lo que estaba pasando y tomar una decisión sobre lo que le estaba pasando al enfermo. Pues en cierta medida también ocurre eso con la crisis económica que estamos viviendo. Y un recorrido rapidísimo, porque ya tantas veces se ha hablado de la crisis que yo creo que ya todo el mundo más o menos sabe las ideas fundamentales, pero yo creo que un rapidísimo recorrido por lo que ha pasado en estos últimos años, pues nos permite poner sobre la mesa también los principales problemas que son la causa de lo que está ocurriendo. Ustedes saben que inicialmente la crisis se origina en Estados Unidos. En los primeros meses de 2007 empiezan a quebrar algunos bancos hipotecarios. ¿Qué había ocurrido? Pues que en los años anteriores los bancos se habían dedicado a multiplicar hasta la saciedad, les recuerdan a ustedes lo que pasó en España, los préstamos para adquirir viviendas. A partir del año 2000 habían bajado los tipos de interés y claro, con los tipos de interés más bajos, pues los bancos, para seguir ganando más, lo que hacían era que daban más créditos y, como ustedes saben, pues le dieron créditos a personas, a familias, unas solventes inicialmente, pero también cada vez más a personas que no iban a poder responder a poco que cambiara la situación. Cambió la situación y miles, millones de personas dejaron de pagar y entonces esos bancos quebraron. Pero ahí había ocurrido algo que es muy importante entender en el mundo de las finanzas, porque es en gran parte una de las grandes causas de los problemas que tenemos hoy día en el mundo. Hace 40, 50, 60 años, cuando un banco daba un crédito, pues el cliente al banco pedía un crédito, firmaban un documento y el cliente se llevaba, después de ir al notario, su papel a su casa y el banco se lo llevaba a su oficina y esperaba a que el cliente le pagara la cuota del préstamo hipotecario del tipo que fuera, pues durante los años necesarios. Eso era así hasta que los bancos descubrieron a lo largo de los años 60, 70, que había nacido una nueva área de negocio. Se la voy a explicar muy rápidamente porque creo que es algo fundamental para entender lo que nos está pasando. Ustedes salen de la casa por la mañana con una cantidad de dinero más o menos equivalente o proporcional pues al número de operaciones que vayan a hacer ese día. Voy a tomar un café, luego por la tarde voy a tomar una cerveza, pues con 4, 5, 6 euros tienen, ¿no? Pero si el lunes tienen que pagar la mensualidad del piso, dicen, bueno, pues necesito más, ¿no? Eso es lo normal, que nos pasa a las personas, a muchas empresas, manejamos una cantidad de dinero pues más o menos proporcional a las transacciones que vamos a realizar y luego también en relación pues con la cierto ahorro que queramos tener. Y bueno, voy a guardar aquí para por si mañana me pasa algo, necesito, ¿no? Eso es lo normal. O sea, hay una cantidad de dinero, como digo, más o menos proporcional, manejamos una cantidad de dinero más o menos proporcional al volumen de actividades económicas que vamos a llevar a cabo. Eso era lo que había ocurrido siempre y lo que nos ocurre a la inmensa mayoría de la gente. Pero, como digo, en los años 60, 70, comienzan a desarrollarse las nuevas tecnologías, empieza a crearse una sobreabundancia de dinero,
Las multinacionales empezaron a tener miles y miles de millones de beneficios. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis del petróleo? Un montón de países empezaron de pronto a vender millones y millones de barriles de petróleo cada día con un precio que se multiplicó y empezaron a tener miles y miles de millones de dólares que no sabían ya dónde poner. ¿Recuerdan algunos de ustedes los petrodólares? Bueno, pues eso empezó a producir una masa de dinero. Había un país que era Estados Unidos, al cual los demás países le habían dado la prerrogativa, el privilegio de que su moneda la utilicen los demás. Claro, imagínense ustedes que yo emito un papelito que se llama el Torres y que todos ustedes usan ese papelito para pagarse entre ustedes. Pues yo puedo darle a la máquina, porque todo el que ponga en circulación ustedes lo van a querer. Quiere decirse que Estados Unidos, claro, tenía el privilegio de poder darle a la máquina de hacer billetes y pagar lo que quisiera, endeudarse lo que quisiera, porque casi todo el resto del planeta estaba deseando de tener dólares en su bolsillo. Por lo tanto, cuanto más sacara Estados Unidos, mejor para Estados Unidos, y no pasaba nada. Todo eso hizo que la cantidad de dinero fuese creciendo, pero bueno, estaba ahí. Los bancos procuraban dar préstamos, utilizarlo, pero no era fácil. También los que somos un poquito ya menos jóvenes, de edad, porque de espíritu somos veinteañeros, recordarán, hace 30 años o un poco más, cuánto se tardaba en mandar un dinero de un sitio a otro. Un giro postal, o si era telegráfico incluso. Si había veces que para llamar por teléfono a Madrid se tardaba un día. Eran muy lentas las comunicaciones. Entonces los pagos internacionales eran lentísimos. Pero con las nuevas tecnologías todo cambia. Con un teléfono no hace falta ni tener un ordenador, pues se puede comprar en cualquier lugar del mundo lo que haga falta, lo que se quiera. Entonces, cuando las nuevas tecnologías comienzan a permitir realizar operaciones tan rápidas, comprando y vendiendo, resultó que apareció un negocio nuevo, que era usar el dinero no para pagar los cambios que uno hiciera, las operaciones, sino convertir el dinero en objeto del cambio, o sea, comprar y vender dinero para ganar más dinero. No usar el dinero para comprar cosas y ganar dinero o disfrutarlas, sino comprar dinero para venderlo, especular con el dinero. Y como eso se hace a una velocidad impresionante, pues resulta que el negocio es igualmente impresionante. Ustedes saben cuánto se tarda en los mercados financieros hoy día en comprar y vender 1.000 millones de dólares. Claro, yo sé que 1.000 millones de dólares seguramente habrá pocos aquí que lo hayan tenido, pero o ninguno, uno o ninguno. Bueno, pues 1.000 millones de dólares, que yo les digo a ustedes que es mucho, 1.000 millones de dólares, si pueden, piensen lo que es eso. 1.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto se tarda hoy día en los mercados financieros en comprar y vender, en invertirlos? 4 segundos. 4 segundos. Pues ahora dividan 24 horas, miren a ver cuántos segundos hay al cabo del día y calculan cuántas veces y qué cantidad de dinero en el mundo se puede hacer al cabo del día. Solamente en los mercados de divisas. Algunos de ustedes habrán ido alguna vez de viaje a otro país y tienen que comprar. Si se van a Marruecos, compran dirhams. Si se van antes, pues cuando se iba a Portugal, comprábamos escudos, o a Francia francos. Ahora si se va a Inglaterra se compran libras. La mayoría, la gente normal y corriente, las empresas normales, compran otras divisas para irse de viaje, para ir de turismo, para comprar algún producto de allí, pero los especuladores las compran y las venden simplemente porque si ahora la compro y dentro de un milisegundo la cotización ha cambiado un 0,000001, pues gano.
Ustedes dirán, hombre, pero gana muy poco. Sí, gano muy poco, pero si lo hago cada milisegundo, pues al cabo del día gano muchísimo. Y si lo hago con miles de millones de dólares, gano muchos miles de millones de milésimas de beneficio y gano mucho dinero. Eso es lo que hace que la economía se convierta en un auténtico casino. En ese mercado de divisas que yo les digo, ¿saben ustedes cada día cuánto dinero se mueve? Cada día, en los mercados de divisas, 5 billones de dólares. 5 millones de dólares. O sea, es como 5 veces la economía de España, al día. Solo en compra y venta especulativa. Pues eso convierte a la economía en una máquina de ganar dinero especulativamente. Díganme ustedes, ¿qué ahorrador, qué propietario de capital va a invertir en crear riqueza, empleo, una empresa, si puede meter el dinero en una inversión financiera? Si ustedes mañana van a un banco y le dicen, hagan el experimento, oiga, pues mire que me ha tocado la lotería y tengo 50.000 euros y no sé qué hacer, ¿qué le va a decir el director de la sucursal? Hombre, pues mira, ahí en Gandía hay una empresa que quiere, cooperativa, que quiere ampliar capital, pues ahí en Sagunto hay unos empresarios que quieren ampliar para crear más empleo. ¿Eso le van a decir? O le van a decir, pues mira, hay un producto financiero que te va a dar el 10% y tal, y además es que te va a dar más. Claro que te va a dar más. ¿Qué empresario, qué persona con una empresa creando riqueza, empleo, actividad productiva puede ganar lo que gana un especulador simplemente comprando y vendiendo productos financieros? Imposible. Entonces esa economía financiera se convierte, yo la llamo como en una bomba de absorción que chupa los recursos que tendrían que ir a crear actividad, a crear empleo, a crear riqueza. Y lo que se produce, si ustedes me permiten la expresión un poco palabrota, una hipertrofia, ¿no? O sea, un desarrollo descomunal de la actividad financiera. Cuando doy unas charlas un poquito más largas o más detalladas que esta, pues pongo unos gráficos que siempre tengo que pedir perdón, porque las letras son tan pequeñitas que apenas se ven, porque se ve, por un lado, la economía real, la economía productiva, que es una manchita, y luego la economía financiera, que casi se sale, ¿no? Tengo que necesitar allí como otra doble pantalla. Eso es lo que ha ocurrido en el mundo. Ahora el dinero, los recursos están en la actividad financiera. ¿Proporcionando qué? Ceros, 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 ceros y más ceros en las cuentas de los multimillonarios. Que ya no, que ustedes comprenderán que ya más que van a comprar. Por lo tanto, toda esa, entre comillas, riqueza puramente financiera, lo único que da son ceros y poder. ¿Y qué pasó con los bancos? Y esto es muy importante. Claro, los bancos, cuando ven esta oportunidad tan grande de beneficio en el ámbito financiero, pues los bancos es como pasa en las estaciones de tren, ¿no? Cuando llega, no sé, la persona que trabaja allí en las vías y le da la palanca y cambia la vía, ¿no? Y el tren, en lugar de ir por aquí, pues como le ha cambiado, se va por el otro sitio. Pues igual hacen los bancos. Los bancos antes tomaban el ahorro, el dinero de los ahorradores, y lo trasladaban a los inversores en la actividad productiva. Pues ahora cambian las vías y lo que hacen es que toman el ahorro y ¿dónde lo llevan? A la actividad financiera. Y los bancos se constituyen en la base de ese cambio de vías, ¿no? Y no solamente eso. En segundo lugar, ocurre o se pone en marcha a mucha más velocidad algo que los bancos habían hecho de siempre. Y que es algo que, afortunadamente, ya a base de que lo expliquemos, pues ya la gente se está enterando, pero
que había pasado desapercibido a la mayoría de la gente. Y es un privilegio que tienen los bancos. Lo voy a explicar, por si alguna persona todavía no lo sabe, lo voy a explicar con palabras muy sencillas. Soy la única persona que tiene 100 euros en la economía. ¿Tu nombre era, perdón? Inma, me pide 20 euros y yo, que soy una persona generosa, le digo, toma, te presto 20 euros. Y le doy un billete de 20 euros. En el momento en que yo le he dado a ella el billete de 20 euros, en la economía, ¿cuánto dinero sigue habiendo? 100, solamente que ahora 20 están en su bolsillo y 80 en el mío. Yo he renunciado porque con esos 20 yo no me los puedo gastar. Pero ahora imagínense que aparece un amigo, bueno, perdóname que Manolo, banquero, que perdóname que yo sé que eso es una cosa fea, pero es simplemente casi siempre en las conferencias digo, y ahora supongamos que yo soy banquero, pero he pensado, digo, no, a ver si me toca de verdad, vamos a no jugar con las bromas. Manolo es un banquero y me dice, oye, hombre Juan, pero usted que va a hablar aquí en Valencia mañana, una charla, tendrá dinero, se le va a perder, no le conviene llevarlo en el bolsillo. Mire, yo soy banquero, deposite usted su dinero en mi banco, yo se lo guardo, le doy esta tarjeta, usted lo puede sacar cuando quiera, total, me convence y deposito mis 100 euros en el banco de Manolo y me voy con una tarjeta que puedo usar para sacar mis 100 euros. Manolo, que tiene un cerebro casi como un poquito especial, está diciendo, ¿yo cómo saco esto? Bueno, Juan, ahora una conferencia, mañana otra, mañana aquí, esta tarde allí, no se va a llevar los 100 euros. Además tiene una tarjeta que ni siquiera se tiene que llevarse los 100 euros en billetes. Pues entonces, si yo me busco a alguien a quien le pueda prestar, y a Juan le doy, por ejemplo, el 3% de interés, pero si al otro le cobro el 7%, pues gano dinero. Total, Inma viene y me dice, oye Juan, ¿me puedes prestar 20 euros? Y digo, pues mira, lo siento, pero es que no tengo. Deposité el dinero en un banco, ve allí a ver. Entonces Inma va al banco de Manolo, ¿cómo va? Pues ustedes se acuerdan, en casa de mi abuela, en Navidad, algunas veces regalaban un pavo, que cuando se acercaba a Nochebuena el pavo tenía depresión, porque era como que sabía lo que el pobrecillo le iba a pasar. Bueno, pues así va Inma al banco, ¿no? Dice, a ver, ¿por dónde me va a cortar la cabeza? Me va a decir, y se la encuentra alguien y le dice, oye, ¿dónde vas? Y dice, voy a ver si el director de mi sucursal me hace el favor de darme un préstamo. Eso no es verdad lo que estoy diciendo. Va al banco y Manolo, en traje, le pondrá pega, si tienes nómina, tienes familia, ¿qué ganas? Esto está dificilísimo, no sabes esto, si es que no sé, vente mañana, vente pasado, al final, claro, Manolo está deseando, el banco de Manolo está deseando darle el préstamo. Y le da un préstamo, 20 euros. Firma un contrato en el cual pone que Inma le debe al banco 20 euros, que irá pagando, y ya saben ustedes, habrán pedido seguramente alguna vez un préstamo. Cuando lo han pedido, ¿le han dado el dinero en efectivo? ¿A que no? Prácticamente nunca. Le hacen una anotación en la cuenta, se la hacen a Inma y se va. Mi pregunta es, en el momento en el que el banco le ha dado el crédito a Inma, ¿cuánto dinero hay en la economía? 100. Dices, Manolo, 100. Yo le digo siempre a mis alumnos que en economía hay que actuar como Jack el Destripador, hay que ir por partes. A ver, vayamos por partes. ¿Yo cuánto puedo gastar? 100. Inma, ¿cuánto puede gastar? 20. Entonces, ¿cuánto dinero hay en la economía? 120. 120. ¿Magia? No. ¿Qué ha pasado? La confusión viene de que la gente normal pensamos que el dinero es que los billetes y las monedas. Ese es el dinero legal, el que crea el Estado. Pero aquí el dinero legal sigue siendo el mismo. Hay 100 en la caja del Banco Manolo. Pero el Banco Manolo, al dar el crédito,
siempre que da un crédito, siempre que da un préstamo, el banco Manolo y cualquier otro crea dinero, ha creado medios de pago, porque antes había 100 que se podían gastar y ahora hay 120, luego ha creado 20 en medios de pago, en billetes no, en monedas no, en medios de pago. ¿Se dan cuenta? El banco, al conceder un préstamo, crea dinero. ¿Y de dónde ha salido ese dinero? Los 20 euros que ahora puede gastarse donde sea, Isma, ¿de dónde han venido? ¿De dónde los has sacado, Manolo? ¿De tu depósito? ¿De mi depósito? No, eso es lo que nos dicen. Yo tengo 100. Cuando yo le di el préstamo a ella, sí que habían salido de mi dinero, porque si yo tenía 100 y le doy a ella 20, ya esos 20 no me los puedo gastar, hasta que no me los devuelva. Pero Manolo le ha dado a ella 20 y yo sigo pudiendo gastar 100. ¿De dónde han venido? Pues mira, es muy fácil. De la nada. No, es de la nada. Se crean de la nada, no existían. Nadie ha visto a un billete parir otro billete. El dinero bancario lo crea el banco de la nada. Un premio Nobel francés, Maurice Allais, liberal, pero muy lúcido, decía, el dinero ese ¿dónde viene? Ex nihilo. Ahora está quedado bien, ¿no? Porque de la nada. De la nada. Es muy importante, no lo digo por broma. Es que es muy importante entender que viene de la nada. Porque si viene de la nada, ¿cuánto le ha costado a Manolo dar ese crédito? Nada. Pero cobran por dar algo que no les cuesta nada. Hombre, les puede costar la administración, el local, el personal, pero nada más. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que los bancos están concediendo créditos para crear dinero de la nada y cobrando interés por ello, sin necesidad. Un paréntesis. Si ahora ustedes han entendido que los bancos crean dinero de la nada, tienen ese privilegio que les da beneficio y les da poder, creando deuda, a lo mejor ahora se dan cuenta de que eso que nos dicen, de que la deuda crece, porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, no tiene mucho que ver con la realidad. ¿No será que los bancos han prestado por encima de sus posibilidades? Porque si allí, el negocio que haya allí enfrente, una cafetería, ¿qué trata de hacer ese negocio? Pues que entre el mayor número de gente posible a tomar café, cervezas. Cuando hay un partido de fútbol pone una pantalla súper grande, hace descuentos, hace ofertas. ¿Para qué? Para que la gente gaste el mayor dinero posible entrando allí a tomar copas. ¿Cuál es el negocio del banco? Crear deuda. Luego entonces el banco, cuando se reúne y hace su estrategia, lo que busca es aumentar la deuda, hacer que las cosas funcionen para que aumente la deuda. Pues bien, eso fue lo que ocurrió en los años anteriores y eso es lo que ha ocurrido cuando la economía se ha convertido en un casino financiero. Que por un lado los recursos van a la actividad financiera y en segundo lugar que eso se alimenta ¿con qué? Con deuda. Y por eso hay cada día más deuda en el mundo. Porque los bancos están en una dinámica de creación de deuda porque es un negocio. Porque es como ganan dinero y obtienen poder. Y tenemos encima una losa que se viene encima de nosotros sin remedio. Eso es lo que ha ocurrido. Pero eso tiene además algún otro efecto. Cuando las finanzas actúan como una especie de bomba, como les he dicho antes, que se llevan los recursos de la actividad productiva a la actividad financiera especulativa, ¿qué ocurre con la capacidad de generar beneficio en la actividad productiva? Baja. Y el beneficio en la actividad financiera sube. Entonces, ¿qué significa eso?
Pues que los ahorradores lo que van a hacer, como he dicho antes, es llevarse el dinero a la actividad financiera, con lo cual va a haber cada vez menos actividad económica, por lo tanto va a haber cada vez menos salarios. La menor cantidad de salarios va a producir, a su vez, menos ventas, menos beneficio, más dinero que se va a las finanzas. Es decir, la hipertrofia de las finanzas también es el origen, también está en el origen de una desigualdad creciente, porque es lo que hace que los que vivimos de la actividad productiva, tengamos una fuente cada vez más limitada, más débil para alimentar nuestros ingresos, mientras que los que se enriquecen con la actividad financiera, pues ven cómo cada vez la fuente de sus beneficios, de sus ingresos, aumenta. Y eso es lo que hace, a su vez, que paralelamente a la conversión de la economía internacional en un casino, la desigualdad haya aumentado de una manera tan extraordinaria. Quitar leyes, modificar los reglamentos para que los financieros pudieran hacer lo que quisieran en el mercado financiero. Ustedes mañana van, no sé cómo se llama aquí en Valencia, el bonobús, ¿no? Para, en fin, cualquier cosa, o de la bicicleta, y le piden el carnet de identidad para hacer cualquier gestión elemental, ¿no? Para renovar lo que sea, le piden ustedes la documentación. Sin embargo, si ustedes mañana es domingo, pero el lunes entran en el mercado del petróleo de Londres y hacen operaciones que hunden todo el mercado mundial, nadie le va a preguntar quién es. Si ustedes entran en Suiza en un banco con miles de millones que nadie sabe de dónde vienen, nadie le va a preguntar quiénes son ustedes. Hay plena libertad para mover eso, para hacer eso. Claro, eso fue lo que instauraron los financieros para poder hacer lo que quisieron. Y eso es lo que ha hecho, para colmo, que por una parte aumente extraordinariamente la capacidad de ganar dinero en el sistema financiero, pero que además la actividad financiera se haya vinculado cada vez más con los negocios más asquerosos del mundo. No solo para los grandes inversores internacionales, si es que hemos visto hasta conventos, monjas que no sabían nada y que de pronto veían que tenían, pongo esto como ejemplo de la mayor inocencia, ¿no? Que el dinero del convento, el banco te lo había metido en unos fondos criminales, para que vean ustedes la interrelación tan explícita y tan en la superficie entre las finanzas y la actividad criminal, llamémosle claramente. Y además de eso, las finanzas puestas a obtener beneficios en la especulación no paran en detener y no se detienen en nada. Les pongo un ejemplo muy sencillo, muy irreal. En el año 2010, cuando los mercados financieros se vienen abajo por todas estas circunstancias de la crisis, los grandes fondos de inversión, ¿qué hacen? Pues como los mercados financieros, digo, están en esa situación de inestabilidad, de riesgo, se retraen, pero claro, no se van a estar unos meses sin ganar dinero, porque ustedes comprenderán que eso no entra en sus planes. ¿Qué hacen? Pues redirigieron su actividad de inversión especulativa hacia otros mercados donde se intercambian concretamente contratos sobre materias primas. El arroz, el trigo, la soja comenzaron a ser objeto de especulación financiera, los precios subieron, porque lo suben ellos mismos, y fíjense, en un solo año, en 2010, aumentó en 100 millones el número de personas hambrientas, natural. Si ustedes, fondos de inversión, han subido el 15% el precio del arroz, artificialmente, especulativamente,
porque eran los bancos de sus calles, las sucursales donde ustedes tienen el dinero, estaban y están llevando el dinero a especulación en materias primas. Pues en 2010 solo aumentó en 100 millones de personas el número de hambrientos en el mundo. ¿Por qué? Como digo, porque la especulación se orientó a aumentar los precios. Y claro, la mitad de la humanidad se alimenta de unos cuantos cuencos de arroz, por lo tanto se produjo una masacre. Se produjo, por cierto, un auténtico crimen económico contra la humanidad. Es verdad que no es reconocido como tal, pero que tenemos que empezar a reclamar que se reconozca. Porque provocar el hambre de 100 millones de personas, y por lo tanto, en gran medida, su muerte, es un crimen económico, al menos en mi opinión. Bueno, voy terminando porque lo que quería plantear o quería exponer con este análisis que he hecho es que vean ustedes que hay un problema en la economía mundial que está provocando la situación a la que me refería al principio, que claramente es de una mala regulación de las finanzas. En el mundo de las finanzas, en nuestro planeta, dice Eduardo Galeano, el dinero tiene más libertad que el ser humano. Es que eso no puede ser. Y cuando se le da más libertad al dinero que al ser humano, el dinero hace lo que hace. Eso es un problema. Hay que regular eso, hay que controlar a las finanzas, porque las finanzas sin control se convierten en un monstruo, lo estamos viendo. Pero además de ese problema, digámoslo, de técnica financiera que habrá que resolver mediante impuestos, mediante normas, mediante controles administrativos, yo quisiera subrayar un elemento que me parece fundamental, en el cual los economistas no suelen insistir y que tiene que ver con el título que de la charla que ustedes me habían pedido que diera. Si se dan ustedes cuenta, lo que hay detrás de estos procesos es una auténtica desnaturalización de la vida económica y de la vida social. Los contratos de alimentos se utilizan como objeto de la especulación financiera. El dinero, en lugar de ser un instrumento para el cambio, se convierte en un objeto del cambio para especular. Los bancos, en lugar de ser instrumentos para canalizar el ahorro hacia la creación de empleo y de riqueza, se convierten en instrumentos para canalizar el ahorro hacia la especulación financiera que destruye el empleo y la riqueza. Y las personas normales y corrientes, en lugar de utilizar nuestros ahorros cuando los tenemos para facilitar la vida de los demás, utilizamos nuestros ahorros, bien sea consciente o inconscientemente, que tanto me da, para alimentar ese proceso. Eso es una desnaturalización de la vida, de nuestras relaciones sociales, de nuestras vidas humanas. Por eso, lo que ha ocurrido en estos años últimos no es solo que los mecanismos económicos, financieros se hayan desajustado. Se han desajustado, sin duda, y mucho. Son piezas que están cada día peor encajadas, porque el capitalismo es imposible que encaje piezas que son contrarias unas con otras. Es imposible encajar la pieza del bienestar y de la creación de empleo con la pieza de la especulación financiera. Se lo acabo de explicar. Son piezas que no encajan. Si usted quiere crear empleo, no puede dedicar los recursos a algo que no crea empleo, porque lo único que crea es poner ceros en las cuentas corrientes. Por lo tanto, esas piezas hay que encajarlas. Pero es que la crisis es algo más. Es el resultado de una inversión completa en los valores de las personas, de las instituciones, que han dejado que los medios se conviertan en fines y que los fines de pronto hayan cambiado sin haberle preguntado a la gente cuál quiere que sea el fin de su trayecto vital, el fin de sus relaciones con los demás. Esa desnaturalización es lo que está en el fondo de los problemas que tenemos. Y eso a su vez ha ocurrido sobre todo por dos grandes procesos que se han dado lugar
que han tenido lugar en los últimos años. El primero es fácil de entender. Las instituciones, las personas, los fondos de inversión que reclaman, necesitan, desean otras políticas, sobre todo orientadas a alimentar la especulación financiera, que son plenamente conscientes de los efectos que esas políticas tienen sobre el bienestar humano, porque esos efectos no hace falta, son evidentes, lógicamente tienen que procurar debilitar, acallar las instituciones en donde las personas normales y corrientes pueden trasladar, manifestar sus preferencias. Quiere decirse que esa especulación financiera, ese capitalismo financiero, es prácticamente o totalmente, cada vez más totalmente incompatible con cualquier elemental signo de democracia. Porque cuando hay democracia, la gente significa que la gente puede expresar lo que quiere y puede decir, no, yo quiero esto, no aquello. En Europa, cuando vemos las encuestas, nos dicen que casi el 80% de los ciudadanos europeos quieren otro tipo de políticas, otro tipo de fiscalidad, otro tipo de medidas financieras. Pues para aplicar estas que están en contra del 80% de lo que prefiere la sociedad, obviamente lo que hay que hacer es hacer que la democracia no funcione, que no haya democracia. Eso es lo primero que ha ocurrido. Y lo segundo es algo que también los economistas suelen dejar fuera, y sobre lo que no llaman los economistas y los no economistas, y sobre lo que no llaman la atención. Como tengo ya nada de tiempo, lo voy a expresar con una frase de quien lo puso en marcha, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo en una entrevista al poco tiempo de empezar a gobernar, ya saben ustedes que Margaret Thatcher fue, junto a Reagan, quienes primero empiezan a poner en marcha las políticas que han cambiado el mundo en la línea en la que estamos hablando. Pues Margaret Thatcher dijo dos ideas que creo que me evitan, ya puedo con ellas terminar porque se va a entender. La primera es, lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. Eso lo dijo Margaret Thatcher. La segunda idea que dijo Thatcher también en otra entrevista, no existe la sociedad, existen los individuos. Eso ha sido el empeño de las políticas, de los gobiernos, de las grandes instituciones en los últimos años. Hacer que cambie el alma de las personas y ensimismar a las personas, convertirlas en átomos. Hacen plazas inmensas pero no le ponen bancos. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se mire a la cara, porque no quieren que la gente hable, porque no quieren que la gente le cuente una a otra que sus problemas son los que son, y entonces la otra persona descubra que las dos personas tienen los mismos problemas y que si tienen los mismos problemas, lo mejor es ir de la mano a resolverlo. Porque no quieren que eso ocurra. De manera que para hacer frente a todas estas cuestiones, es verdad que hay que confiar en los economistas, en las cuestiones técnicas, financieras, monetarias, pero sobre todo, en mi modesto entender, es fundamental reconstruir el alma de la gente, reconstruir la sociabilidad de la gente, reconstruir los lazos sociales, hacer que los seres humanos vuelvan a ser lo que somos, seres que nos necesitamos unos a los otros. Mientras no logremos que la gente de nuevo se hablen, se cuenten, se abracen, se vayan de la mano, estarán imponiendo sin ninguna dificultad el proyecto, yo lo llamo de incivilización, que necesitan para lo que a ellos es el fin de todas las cosas, ganar más dinero. Quienes pensamos
que el fin de la vida humana no es ganar más dinero, sino ser feliz y hacer que las demás que tenemos a nuestro lado puedan ser felices, que no tengan por qué sufrir innecesariamente, ya bastante sufrimiento inevitable conlleva siempre la vida, pero no tenemos por qué soportar el sufrimiento innecesario que provoca la avaricia de otras personas. Pues para quienes entendemos que el mundo, la vida, el ser humano es otra cosa, lo que tenemos que hacer es justamente reconstruir eso. Hay una frase de Alejo Carpentier en un libro que muchos de ustedes seguro que han leído, El siglo de las luces, que yo creo que refleja todo esto que está pasando. Decía Carpentier, hay épocas que están hechas para destruir los rebaños, dispersar las tribus y confundir las lenguas. Eso es lo que han hecho las políticas neoliberales de esta época que nos ha tocado vivir. Si queremos ser consecuentes con nuestro afán de hacer que el mundo sea diferente y que los seres humanos no sufran innecesariamente, dediquémonos con generosidad a reconstruir los rebaños, las tribus, a reagrupar los rebaños y a utilizar una lengua que nos acerque a los demás y no que nos aleje de ellos. Muchas gracias. Grecia se encuentra enfrentada al poder económico. Tendrá salida si quiere ser coherente con lo que el partido que ha ganado las elecciones ha prometido a sus electores. Bueno, intentará. El problema de estas cosas lo dijo muy claramente Frei Betto, una vez que, saben ustedes que fue amigo y ministro con Lula, y le dijeron, hombre, Frei, ¿cómo es que ustedes cuando llegaron al poder no hicieron las políticas que habían dicho que iban a hacer? Dice, ¿cómo? Sí, que cuando llegaron al poder, que ¿por qué no hicieron? Dice, no, usted está equivocado. Nosotros llegamos al gobierno, no al poder. Entonces, ¿de qué dependerá? Pues dependerá de que el gobierno griego tenga el poder de la gente, la convicción social, el apoyo de otros pueblos europeos, y desde luego enfrente tiene a un monstruo con mucho poder. Dependerá, eso es un equilibrio y dependerá de lo que ocurra, ¿no? Hay varios, como digo, de bancos. Es reversible técnicamente que todo movimiento económico pase por los bancos. ¿Cómo se puede despojar a los bancos de tanto poder? Son rehenes los partidos políticos de los bancos, la banca ética, son posibles otros bancos, el papel de la banca ética, soluciones a nuestras inversiones personales. Cuando voy al banco con mis ahorros y me ofrecen un plazo fijo u otro producto al 4 o 7% en época de crisis, ellos no saben decirme en qué lo emplea el banco para ganar tantos euros. Lo invierten en petróleo, empresas de armas, diamantes de sangre, no se me ocurre otro negocio tan rentable. Bueno, y también los activos, bueno, este es un poco aparte, pero bueno, digamos que podríamos resolver la cuestión. Primero, plantearla de manera resumida. Primero, el sistema de creación de dinero bancario por parte de la banca privada es un cáncer que hay que extirpar. Es el origen de de la gran parte, por no decir de todos los males que tiene la economía. Hay que entender bien eso, explicárselo a la gente, crear opinión social y combatir eso. Estamos cerca de que eso ocurra. Hay incluso corrientes que no son nada heterodoxas, los liberales auténticos están en contra de eso. Hasta el Fondo Monetario Internacional ya empieza a dejar que se publiquen artículos que critican eso, porque está llevando al desastre. El otro día, hace como un mes y medio, en el Parlamento inglés hubo un debate sobre el sistema financiero.
prácticamente todos los partidos, los representantes de los partidos, estaban de acuerdo en que había que acabar con el sistema de creación de dinero de la nada. Hasta la secretaria económica del Tesoro británico, que bueno, no es la portavoz allí de Podemos, ¿no?, en Inglaterra, dijo, no sé si lo que hay que hacer es una reforma en completa profundidad o acabar con el sistema y empezar desde cero. Eso lo dijo la secretaria económica del Tesoro británico. Por lo tanto, eso ya es una bola que empieza a moverse y va a caer. Hay que acabar con eso. Entonces, ¿qué tipo de banca? Una banca diferente. Y hay que cambiar la lógica que estos grandes bancos están imponiendo. Para financiar un puente intercontinental, pues hará falta un banco intercontinental. Para financiar operaciones globales, hará falta operaciones globales. Pero ¿para qué hace falta un banco global? Para financiar a los pequeños comerciantes del barrio. Lo que ocurre es que esos bancos globales no les interesa el negocio pequeñito de los pequeños ahorradores, de los pequeños inversores, de los pequeños comerciantes, de la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, la primera cuestión es redimensionar el banco. Y luego hay que hacer otro tipo de banca. Hay que hacer una banca que sea transparente, que sea, bueno, lo han preguntado ética. Claro, es que en España pasan cosas y en el sistema financiero que son, son comprensibles. En España, el último gobierno de Zapatero, ya casi a punto de irse, y luego se ha ido renovando, sacó un decreto que llamaba de buenas prácticas en el sector bancario. Buenas prácticas en el sector bancario. Voluntario. O sea, los bancos asumen las buenas prácticas voluntariamente. Es que, explíquenme ustedes que cómo nos comemos eso. ¿Se imaginan los médicos? Las buenas prácticas de los médicos cuando entran en un quirófano son voluntarias. Si se quieren lavar, se lavan. Si van bebidos, da igual. La buena práctica es voluntaria. Si el banco quiere robar, roba. Si nos quiere engañar, nos engaña. Bueno, pero ahora voy a asumir la buena práctica como algo voluntario. No. Eso no puede ser. O sea, hay que poner una línea. Una cosa es el negocio honesto, el negocio transparente. Otra cosa es el engaño, el fraude. Otra cosa es el robo. Por lo tanto, hace falta ir a otra banca diferente. Una banca no solamente ética, que es que una banca ética, pues por definición, la actividad económica debe ser ética. No se puede engañar, no se puede robar, no se puede defraudar. Pero más que eso, sobre todo, tiene que ser una banca que, sobre todo, esto es algo que Vicente Navarro y yo hemos propuesto, como en otros países, y se han querido reír de nosotros caricaturizándolo, hay que convertir la financiación de la economía en un servicio público esencial. Y nosotros decimos, en la Constitución debe estar recogido eso. Para hacer la gracia y decir que estamos locos, dicen, es que ustedes lo que quieren es que si yo voy al banco a pedir 3.000 euros que me lo den. No. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un sistema financiero que garantice, porque hay recursos para ello, y porque la banca, como hemos dicho antes, crea el dinero de la nada, por lo tanto no hay razón para que no lo cree cuando sea necesario que se cree. Hay que garantizar que cualquier empresa, que cualquier persona que para crear empleo, para crear actividad, necesite financiación, teniendo solvencia, teniendo capacidad para devolver ese crédito, esa financiación, la tenga. Y no que la financiación sea un negocio que se pone en marcha cuando al banco le conviene y que orienta el banco en el sentido que conviene. Por lo tanto, hace falta también ir a un sistema financiero de otro tipo. Y es muy importante, concretamente, que la ciudadanía, ustedes, todos ustedes, se den cuenta de que el dinero es suyo y que eso es un instrumento de poder que tienen. ¿Cuántas veces cuando yo voy a dar charlas y me dice mucha gente, dice, hombre, es que yo no puedo hacer nada? ¿Qué puedo yo hacer? Pero si usted puede hacer todo, usted tiene el dinero.
Claro, yo a veces me junto, me reúno con ONGs, con gente muy comprometida y le digo, ¿dónde tenéis el dinero? En el Banco de Santander. Pues venga, perfecto. O sea, tú montas una ONG para combatir la explotación infantil en Bangladesh, pero pones tu dinero en el Banco de Santander, que es el que le financia la construcción de minas que dejan lisiados a los niños. No tiene sentido. Podemos construir otra manera de organizar las finanzas. ¿Por qué no creamos cooperativas de crédito entre nosotros? La inmensa mayoría, cualquier persona, los que hemos estado siempre tiesos, yo he sido siempre becario y no tenía dinero, después era ayudante, pues como mucha gente. De vez en cuando pues te surge una urgencia, necesitas dinero, pero no necesitas miles y miles y miles. Son pequeños créditos que te permiten salir adelante. ¿Por qué depender de los bancos? ¿Por qué no creamos cooperativas de crédito? Crearíamos empleo para administrar aquello adecuadamente. Aprenderíamos a utilizar los recursos. Resolveríamos problemas de la gente. Y nos iríamos quitando de en medio esa idea de que el dinero como fuente del beneficio es lo único que tiene que ordenar nuestras vidas. Entonces tenemos que crear también una lógica, diseñar una lógica que haga a nosotros mismos y a la gente que nos rodea entender que nosotros podemos ser los dueños concretamente del dinero, de los recursos, desde una lógica de la generosidad, desde una lógica de la creación de riqueza, del respeto al medio ambiente, enseñando que no hay que cobrar intereses. ¿Saben ustedes cómo cuando yo le pregunto a la gente, a mis alumnos, ¿puede funcionar un banco y una financiación sin intereses? Todo el mundo dice, imposible. Nos han metido eso en la cabeza de una manera tan perfecta. Muchos bancos ahora en Escandinavia, por ejemplo, están funcionando cooperativas de crédito. Les pongo un ejemplo para que vean ustedes. Se crea una cooperativa, un banco con dinero de ahorradores como ustedes. ¿Y cómo se funciona? Pues una persona, imagínese, necesita 10.000 euros, o una empresa se le dan los 10.000 euros, y si va a ser en 10 años, pues irá devolviendo 1.000 euros al año, más una pequeña cantidad, la que sea, que se calcula pues todos los meses, que es una especie de cuota añadida que se va sumando mensualmente también. Dirán ustedes, le están cobrando intereses. No. Con esa cuota es como el banco funciona, como se financia, se paga la administración, se va adquiriendo más capital para hacer más operaciones, y cuando esa persona llega los 10 años y ya ha pagado sus 10.000 euros, esa cuota adicional que había ido pagando cada mes se le devuelve. Es como una especie de ahorro forzado, ¿no? Pero no es un interés porque va para él. Fíjense qué fácil, se puede montar un sistema de financiación sin necesidad de cobrar intereses y que puede funcionar perfectamente. Bueno, pues eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? En otras formas de organizar la vida. Si gana Podemos, te nombra ministro de Economía. ¿Cuáles serían las 10 medidas? Eso yo le puedo asegurar que no va a ocurrir. O sea, sobre todo lo que le ocurre a la economía española es que se ha convertido en la economía europea donde más crece la desigualdad, donde los salarios, el peso de los salarios en el total de las rentas no hace nada más que bajar. Y los salarios son lo que permite que haya ventas, que haya consumo, que la economía funcione. Y como se está concentrando tanto la riqueza en grupos de población que no consumen, sino que se llevan el dinero a la especulación, la economía se queda sin aliento. Por lo tanto, lo que hay que hacer en España es sentarse, forzar, en el sentido pacífico y democrático de la expresión, un pacto de rentas, hacerle ver a la sociedad, hacerle ver a las empresas que a nadie conviene, bueno, salvo a esa minoría minúscula, valga la redundancia, a nadie conviene esa concentración de la renta. Las empresas podrían ganar más dinero, la gente podría vivir mejor, la seguridad social no se iría al garete. Esa es la medida que hay que tomar, y eso se va a poder hacer si la ciudadanía primero se da cuenta de ello.
y lo reclama y se lo pide a los partidos y lo pone en internet, lo escribe cartas, lo llama a las radios. Decía yo antes, ¿qué se puede hacer? Pues llamen ustedes a la radio, desde que se pongan a ver un programa hasta que termine, bloqueen las centralitas. Cuando hablen esos economistas que no hacen nada más que defender medidas que nos han llevado a un desastre, digan ustedes que vayan otros economistas, otras personas, digan ustedes que no pueden seguir bajando los salarios, digan ustedes que eso es un absurdo, que hay que combatir la desigualdad. Hay que crear un clamor social. Si ustedes no dicen las cosas, ¿quién lo va a decir por ustedes? ¿La señora Botín? Así que yo no creo que sea exactamente de 10 medidas, habrá que tomar algunas medidas concretas, pero sobre todo, creo que es de este tipo, ¿no? Usted ha hablado de la alianza ideológica entre Reagan y Thatcher. Al respecto, ¿qué papel jugó, si lo jugó, el pontificado de Juan Pablo II? Les voy a contar una anécdota que les doy mi palabra o no, que es verdad. Estaba yo dando un seminario, tengo una tía mía que es, a la que le mando un saludo, que es monja y lleva como 40 años en El Dorado, en Venezuela. Y entonces una vez que yo estaba por ahí me invitó a un seminario que había organizado su congregación, que tenían pues su reunión anual, y entonces, aprovechando que yo estaba allí, pues me dijo que fuera. Para mí, siempre que voy, muy poco, y hace ya muchos años que no voy, es una especie como de inyección de vida, ¿no? Siempre lo digo y lo he escrito, son las mujeres más admirables que yo he conocido en mi vida. O sea, les tengo, aparte del cariño, de la admiración, es un respeto, o sea, esa lucha, yo conozco a ellas, podría decir a otras más, ¿no? Tengo otra tía mía que ha sido casi 40 y tantos años, también monja en el Cairo, cuando te cuenta las cosas que se viven, ¿no? Bueno, pues la anécdota que iba a contar era que me invitaron a dar una charla sobre la economía mundial y tal, y yo estuve, y me querían que explicara pues el origen del neoliberalismo y tal, total, expliqué allí como yo pude, ¿no? Y daba también otras charlas después de mí un cura, un sacerdote que trabaja en Petare, un sacerdote belga, al que también le tengo de vez en cuando, me escribe muy cariñosamente, y termino después que yo. Y entonces me dijo, dice, bueno, ha intervenido y tal, Juan, ha expuesto muy bien el papel de Thatcher, de Reagan, que yo había dicho que eran los dos polos que efectivamente habían tirado de las políticas neoliberales, pero se le ha olvidado un tercer polo. Y entonces yo me quedé como así pensando que me he olvidado. Y él dijo, él se ha olvidado de Juan Pablo II. A partir de ahí me hizo reflexionar. La verdad es que yo creo que el pontificado de Juan Pablo II fue muy curioso y paradójico, porque, bueno, era un discurso de muchas aristas, ¿no? Tiene textos que ustedes conocen mucho mejor que yo, que pareciera que estaba leyendo a un alumno disciplinado de la escuela polaca de marxismo, ¿no? Por el tema de la alienación, del valor del trabajo, etcétera, pero luego tenía posiciones posiblemente muy contradictorias. Es cierto entonces que muchos analistas sitúan ese tercer polo como elemento desencadenante de las políticas neoliberales. No lo sé bien, yo no conozco bien los ejes, las cosas suelen ser complejas y por lo tanto pues posiblemente tuviera un papel importante también en todo esto, ¿no? ¿Puedes decir de quién es la frase? Cuando se suprime la justicia. Cuando se suprime la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes bandas de ladrones? Eso lo puse yo hace unos días en la página mía, esa es de San Agustín, me parece a mí, sí, porque luego puse otra de Santa Teresa que me mandaron, pero esta es la de San Agustín, sin duda. Hay veces que ya no quiero meter la pata aquí porque...
¿Qué puede hacer la ONU si está supeditada al Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio y bajo el sumo poder del neoliberalismo capitalista? Bueno, la ONU puede hacer pues lo que puede hacer, que es, por ejemplo, cosas tan interesantes como reunir a todos los países, hacer un análisis de la crisis económica con independencia de estas organizaciones. Podrá hacer poco o mucho, pero desde luego no sé qué otra cosa tenemos donde estén todos los países en pie de igualdad. Necesitamos una gobernanza mundial y instrumentos donde haya democracia. El problema es que la ONU pues no es ni un organismo democrático ni los países pueden operar con plenas libertades, ¿no? ¿Qué futuro ven esta vorágine del mundo financiero? ¿O alguien puede pararle los pies? Pues claro que se le pueden parar los pies y se le están en parte parando. Lo que pasa es que hace falta echar mucha más arena en las ruedas de las finanzas internacionales. Los financieros lo que hacen es engrasarlas y la ciudadanía lo que tiene que hacer es decir que no quiere circular por esa vía. Pero tiene que decirlo la ciudadanía y tiene que expresarlo de una manera mucho más viva. Y tenemos que decir que no queremos tener el dinero en esos bancos, como he dicho antes. Se le ha parado los pies a becerros de oro mucho más potentes, por lo tanto se le puede parar. ¿Piensa que las nuevas sedes sociales fomentan la sociabilidad o contrariamente fomentan el individualismo, dada la característica propia de la red? Con la fragmentación política en pequeños partidos conseguimos esa nueva sociedad. Es muy interesante esa pregunta. Yo a veces tengo la sospecha de que nuestro mayor enemigo ha inventado la pantalla del ordenador, porque claro, lo que está ocurriendo es que uno ve que se ha hecho solidario con la lucha de los obreros de no sé dónde en Bangladesh, contra la batalla de Somalia, en Filipinas, y luego echan de su casa a tu vecina y no te enteran ni hacen nada. Entonces yo le digo a la gente, oye, ¿y si nos dejamos un poquito de lado la pantalla y nos vamos a la realidad, que es donde está sufriendo la gente? Dicho eso, yo utilizo en la mayor medida que puedo la red y creo que hay que usarla, que sirve mucho, que ha sido muy útil, pero no pensemos que solo con dar al botoncito de me gusta conseguimos que las cosas cambien, porque no cambian. ¿Qué instrumentos serían necesarios para que se controlara la economía especulativa, bien legales, bien fiscales, bien políticos? Pues tenemos instrumentos que conocemos de hace muchos años, los impuestos, las tasas financieras, los controles de capital. Oiga, a ustedes no les permiten entrar en el supermercado y llevarse la comida y no pagar, o llevarse lo que sea, una cama del Corte Inglés y no pagar. Pues ¿por qué no se controlan los movimientos de capital? Han estado durante muchos años controlados. Del año 45 al año 70 había controles de capital, las finanzas estaban reguladas, había una supervisión estricta de lo que hacían los bancos. ¿Saben cuál fue la consecuencia? ¿Saben cuántas crisis financieras hubo del año 45 al año 70? En los países desarrollados, ninguna. Del año 70 empezaron a quitarse esos controles, esas normas, esas regulaciones estrictas. ¿Saben cuánto hubo del año 70 a 2007? 130 o más. Ya iremos por... Si usted mete a un león en su casa, el león destroza su casa. Por lo tanto, los instrumentos los conocemos perfectamente, entre otras cosas porque se han aplicado durante muchos años en el mundo y el mundo funcionaba mejor. ¿Cuáles son las primeras medidas que tomaría para evitar que la economía financiera siga fagocitando la economía real? Pues hace poco hice el prólogo de un libro muy interesante de Antonio Quero, que se llama Una reforma democrática del sistema financiero, y él propone un banco de depósitos, un impuesto sobre las operaciones financieras. O sea, es que las vías, las medidas, ya les digo que en los libros están, los economistas las han propuesto, los organismos internacionales. Hombre, se va avanzando. Cuando hace 15 años yo escribía y decía que había que poner, o ATAC, por ejemplo, decíamos que
que había que poner un impuesto sobre las transacciones financieras, nos decían que estábamos locos, que eso era técnicamente imposible, que eso era, vamos, que nos olvidáramos de eso. Ahora hasta los gobiernos conservadores están diciendo que habrá que ponerlo. No se atreven a ponerlo o no lo ponen porque la banca está por detrás y las grandes finanzas impidiéndolo. Pero oye, ya no son 4 locos los que dicen eso, sino que eso se ha convertido en una necesidad. Por lo tanto, sabemos cuáles son esos mecanismos y se pueden poner controles, supervisión estricta, prohibición de especular sobre todo aquello que tenga que ver con la vida de la gente y con el bienestar de la gente, concretamente con contratos alimentarios. Y una cosa muy importante que yo le decía antes: reconocimiento del delito de terrorismo financiero, la acción, sabiendo lo que va a provocar, aprovechándose del poder, sin ninguna razón que no es otra que ganar dinero, produce la muerte de miles y miles de personas. No es un accidente. Tenemos que considerar que eso es un crimen, y como crimen hay que perseguirlo, hay que condenarlo. No puede ser que haya fondos de inversión que arruinen a millones de personas, que maten a millones de personas y que no pase nada. Porque eso es una inmoralidad. Eso es contrario a la vida humana, eso es contrario al sentido más elemental de la ética. Tenemos que condenar eso. ¿Qué podemos hacer como individuos si los bancos son un mal necesario? Bueno, el banco como tal es fundamental. Cualquier economía deberá tener bancos. Pero es como si el cuchillo es un mal necesario. No, para mí el cuchillo para cortar el queso me viene estupendamente. Pero si el cuchillo lo usas para entrar, no. El banco es fundamental porque tiene que haber intermediarios financieros, instituciones que garanticen la financiación, pero no que conviertan, como he dicho antes, a una economía en una actividad desnaturalizada, que se basen en el engaño, en el fraude y simplemente que funcionen con el afán de lucro como único objetivo. Y cómo desincentivaremos la economía especulativa de la real, pues igual, haciendo, los economistas lo sabemos, pero vamos, también las personas cualquiera, ¿no? ¿Cómo desincentivas algo? Haciendo que cueste más, haciendo que no sea tan rentable, permitiendo que crear empleo sea más rentable que especular en las finanzas. Y cuando esa especulación va contra la vida, prohibiéndolo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pues ya está.